El CEMEFO es el lugar donde los vivos y los muertos comparten un último espacio. Aquí, entre las frías mesas de acero y los pasillos silenciosos, se guardan más que cuerpos, se esconden secretos que nunca deberían salir a la luz. No es raro escuchar historias de movimientos inexplicables, susurros en la oscuridad y sombras que parecen observar desde las esquinas. El cuerpo que sonrió. Cuando tienes 26 años y empiezas a trabajar en el servicio médico forense, aprendes rápido que el respeto por los muertos no es solo una cuestión de ética, sino también de supervivencia emocional. Uno no llega a este tipo de trabajo porque quiera, al menos no en mi caso. Era un empleo seguro, con buen sueldo y horarios decentes. En papel, todo sonaba bien. Pero lo que no me dijeron es que, en el CEMEFO, las noches tienen una forma extraña de quedarse contigo. Mi primer turno de noche llegó 3 semanas después de haber comenzado. El lugar era un edificio frío, con techos altos y luces fluorescentes que siempre parpadeaban, como si estuvieran cansadas de iluminar lo que no debía ser visto. A esa hora, el silencio era absoluto, roto solo por el zumbido de los refrigeradores que mantenían los cuerpos en sus bandejas. La mayoría de mis colegas evitaba trabajar de noche. Siempre decían que el ambiente cambia, pero pensé que solo era una manera de asustar al novato. Esa madrugada, el reloj marcaba las 2:13 cuando me asignaron una tarea rutinaria: preparar a un hombre para su autopsia a primera hora. Tenía 52 años, había muerto de un infarto en su casa. Nada fuera de lo común. Su cuerpo estaba en la bandeja número 4, dentro del refrigerador. Abrí la puerta metálica y un escalofrío me recorrió la espalda cuando el aire helado me envolvió. No era nada del otro mundo, solo el frío del lugar. O eso me repetí mientras jalaba la bandeja con cuidado. El cadáver estaba rígido, como siempre, con esa palidez que hace que los muertos parezcan hechos de cera. Tenía una expresión neutral, ojos cerrados, labios rectos. Sin embargo, al moverlo a la mesa de autopsias, tuve la extraña sensación de que su peso era más ligero de lo normal. Fue un pensamiento fugaz, pero me incomodó. Traté de ignorarlo y comencé a revisar los documentos para confirmar su identidad. Pasaron unos minutos, y todo estaba tranquilo. Pero entonces, mientras anotaba algunos detalles, noté algo por el rabillo del ojo. Era tan sutil que pensé que lo había imaginado, pero cuando giré la cabeza hacia el cuerpo, lo vi. Su boca. La comisura de los labios parecía levantarse ligeramente, como si estuviera sonriendo. Me quedé congelado. Sabía que los cadáveres a veces pueden presentar movimientos reflejos por los gases que se acumulan o por los cambios en los músculos debido al rigor mortis. Eso lo había aprendido en las primeras semanas. Pero esto no se sentía normal. No era un espasmo. Era una sonrisa. Una sonrisa que no estaba ahí cuando lo saqué del refrigerador. Respiré hondo, intentando calmarme. Tal vez era mi imaginación. Estaba cansado, llevaba más de 10 horas en el trabajo y ya eran casi las 3 de la madrugada. Decidí continuar con lo mío, evitando mirar al rostro del cadáver más de lo necesario. Sin embargo, la sensación de ser observado no me dejaba en paz. ¿Te ha pasado que sabes que alguien te está mirando, incluso cuando no puedes verlo directamente? Eso sentía. Cada vez que levantaba la vista, esos labios seguían en la misma posición, pero ahora parecía que la sonrisa se había ampliado un poco más. No podía ignorarlo. Me acerqué al cuerpo con cuidado, como si esperara que en cualquier momento se moviera. Me incliné para mirar de cerca su rostro. Su piel, fría y translúcida, seguía rígida, pero los labios, ahora estaba seguro de que estaban curvados hacia arriba, como si estuviera burlándose de mí. Quise convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Tal vez el calor de la sala había alterado el rigor mortis, o quizá los músculos faciales estaban relajándose. Pero entonces ocurrió algo que me borró cualquier intento de racionalizarlo.
Mientras observaba su rostro, vi cómo sus labios se movían, solo un poco, pero lo suficiente para que mi mente se llenara de pánico. Fue un movimiento lento, deliberado, como si estuviera intentando articular algo. Retrocedí bruscamente, tropezando con una de las mesas. Mi corazón latía con fuerza. El cadáver permaneció inmóvil. La sonrisa seguía ahí, más marcada ahora, como si se alimentara de mi miedo. Quise salir de la sala, pero algo me detuvo. Era como si una parte de mí estuviera atada a ese lugar, incapaz de abandonar lo que estaba ocurriendo. De repente, las luces parpadearon. No fue un simple titileo, se apagaron por completo durante un segundo eterno. En ese instante, el zumbido de los refrigeradores también se detuvo. El silencio fue absoluto, opresivo. Cuando las luces volvieron, el cuerpo ya no estaba en la misma posición. Estaba mirando hacia mí. No. Eso no era posible. Los cadáveres no se mueven, no giran la cabeza por sí mismos. Pero ahí estaba. Sus ojos, que antes estaban cerrados, ahora estaban entreabiertos, mostrando apenas un destello de blanco. Era como si me vigilara, esperando algo. El pánico me invadió. Sentía un peso en el pecho, como si el aire del cuarto se hubiera vuelto más denso. Todo dentro de mí gritaba que saliera de ahí, pero mis piernas no respondían. Entonces, sin aviso, escuché un sonido. No fue un gemido, ni un crujido. Fue una risa. Baja, casi imperceptible, pero definitivamente una risa. El sonido venía de la mesa de autopsias. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Todo lo que podía hacer era mirar, paralizado, mientras la risa se hacía más fuerte. Era seca, entrecortada, como si saliera de una garganta que no había usado su voz en años. El cadáver, que ahora parecía casi animado, abrió la boca lentamente, dejando escapar un susurro que no era de este mundo. ¿Me estabas mirando? El sonido no era humano. Era un susurro rasposo, como si las palabras fueran arrastradas desde lo más profundo de la tierra. La sonrisa en su rostro se amplió, mostrando dientes amarillentos que parecían demasiado afilados para ser normales. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Finalmente, mis piernas respondieron y corrí hacia la puerta. Tropecé con las sillas, derribé herramientas, pero no me importó. Solo quería salir de ahí. Cuando llegué al pasillo, el aire estaba más frío de lo normal. El lugar parecía distinto, como si hubiera cambiado mientras yo estaba en la sala. Las sombras en las esquinas se sentían más densas, más vivas. Corrí hacia la oficina principal, donde sabía que el guardia de seguridad debería estar, pero el lugar estaba vacío. La risa seguía resonando en mi cabeza, como si estuviera incrustada en mis pensamientos. Quise creer que era un sueño, que en cualquier momento despertaría en mi cama, sudando, pero a salvo. Sin embargo, la fría realidad del pasillo me decía que esto no era un sueño. Era real. Finalmente, llegué a la salida y me lancé al aire fresco de la madrugada. Mi corazón seguía latiendo descontrolado mientras me alejaba del edificio. No volví a entrar. Dejé mi uniforme, mis pertenencias, todo. Nunca regresé. En los días siguientes intenté explicarle a mis superiores por qué no volvería, pero cada vez que lo hacía, mi voz se quebraba. Sabía que nadie me creería. No podían entenderlo, porque no lo habían visto. Pero lo peor vino después. Las noches ya no son lo que eran. Cada vez que intento dormir, siento que alguien me está observando. A veces, cuando cierro los ojos, veo esa sonrisa. Esa maldita sonrisa que parece seguirme a donde vaya. Y lo más inquietante es que, cuando el silencio de la madrugada es lo suficientemente profundo, juro que escucho su risa otra vez. El hombre de la batea. Trabajar en el CEMEFO no es para todos.
Las jornadas son largas, el ambiente es opresivo y estás rodeado de muerte en todo momento. Para muchos, puede ser un lugar aterrador, pero para mí, al principio, no lo era. Nunca he sido supersticioso y, como siempre decía, los muertos no hacen daño. Ese pensamiento me daba cierta calma. Me repetía que era solo un trabajo, nada más. Pero después de esa noche, dejé de pensar así. Era el año 2015, una época particularmente ocupada en el servicio forense. A veces los cuerpos llegaban a montones de accidentes, asesinatos, suicidios. No había descanso. Esa noche, mi compañero Hugo y yo habíamos terminado tarde con las autopsias. Eran casi las 3 de la madrugada, la hora que los de mantenimiento llaman la hora del silencio, porque todo queda inquietantemente quieto. Los pasillos largos, iluminados por luces fluorescentes parpadeantes, y el frío que siempre parecía más intenso en la madrugada hacían del lugar algo surreal. A esas horas, nuestra rutina era siempre la misma. Limpiábamos las herramientas, lavábamos las mesas de autopsia y dejábamos todo listo para el siguiente turno. Yo no era fanático de la limpieza, pero Hugo siempre insistía en que dejáramos todo impecable. Si no respetas el lugar no te respeta a ti, decía con tono solemne. Esa noche, mientras se limpiaba las mesas, yo me dirigía al área de las bateas, esas grandes tinas metálicas donde se lavan los cuerpos. Es un lugar que siempre me incomodaba un poco, aunque nunca había entendido bien por qué. Quizá era el sonido del agua corriendo, o la forma en que las sombras se reflejaban en el acero, haciendo que todo pareciera moverse. Estaba terminando de lavar una de las bateas cuando escuché un golpe seco, como si algo hubiera caído en la tina de al lado. Miré hacia Hugo, que seguía ocupado con las mesas, y le grité, ¿tiraste algo? Hugo negó con la cabeza, sin siquiera voltear. Volví mi atención a las bateas. Todo estaba en silencio, pero el agua goteaba rítmicamente, un tic, tic, tic que parecía demasiado fuerte para ser solo una gotera. Pensé que tal vez un animal se había colado, no era raro encontrar ratas o hasta gatos en el edificio. Pero entonces, un segundo golpe resonó, esta vez más fuerte, como si algo pesado hubiera caído directamente en el agua. Hugo dejó de limpiar y se acercó, con una expresión de fastidio. ¿Qué está pasando?, me preguntó. No sé, creo que hay algo en las bateas, respondí, apuntando con mi linterna. Ambos nos acercamos al origen del sonido. Las bateas estaban vacías, al menos a simple vista. El agua seguía goteando, pero no había nada fuera de lo común. Entonces escuchamos otro golpe, esta vez más fuerte, más cercano, como si algo estuviera moviéndose en el agua. Encendí la linterna y apunté hacia la última batea, en la esquina más oscura del cuarto. Fue entonces cuando lo vimos. Era un hombre. O al menos, algo que tenía forma de hombre. Estaba completamente mojado, su piel pálida, casi translúcida, y su ropa parecía pegada al cuerpo, cubierta de tierra y lodo. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecían vernos. Y sin embargo, cuando apunté directamente con la linterna, giró la cabeza hacia nosotros, lentamente, como si estuviera reaccionando a la luz. Sentí como el aire se me escapaba del pecho. No podía moverme. Hugo, a mi lado, apenas logró murmurar, ¿qué demonios es eso? Parpadeé. Solo un instante, pero fue suficiente. Cuando volví a mirar, el hombre ya no estaba. La batea estaba vacía. Pero el agua seguía goteando, como si algo acabara de salir de ahí. Hugo encendió todas las luces del cuarto, su respiración acelerada. Ambos miramos alrededor, buscando alguna explicación, algo que pudiera hacernos creer que no habíamos visto lo que acabábamos de ver. Pero el cuarto estaba vacío. Las bateas estaban limpias, excepto por la última, que tenía una pequeña capa de lodo en el fondo. Tal vez fue un reflejo, dije, tratando de convencerme. Pero mi voz sonó débil, poco convincente. Hugo negó con la cabeza. Yo lo vi. No fue un reflejo.
Decidimos terminar lo más rápido posible y salir del lugar. Pero mientras recogíamos nuestras cosas, algo seguía inquietándome. El agua. Seguía goteando, pero no era el mismo sonido de antes. Ahora era más lento, como si algo estuviera controlando el ritmo. Tic, tic, tic. Antes de salir, me atreví a mirar una vez más hacia las bateas. Lo hice rápido, como quien se arriesga a mirar un lugar oscuro esperando no ver nada. Pero lo vi. En la superficie del agua, claramente, había un rostro. No era mi reflejo ni el de Hugo. Era él. El hombre de la batea, mirándome desde el agua, con esos ojos vacíos y esa piel cubierta de tierra. Y antes de que pudiera apartar la mirada, sus labios se movieron. No hizo sonido alguno, pero entendí lo que decía. No es suficiente. El miedo me paralizó por completo. Quise gritar, pero no pude. Solo escuché la voz de Hugo llamándome desde la puerta. ¡Vamos ya! Corrí, sin mirar atrás. Esa noche ninguno de los dos habló del tema, pero no pudimos dormir. Los días siguientes fueron extraños. Hugo faltó al trabajo y no contestaba mis llamadas. Cuando finalmente logré localizarlo, me dijo que no volvería al CEMEFO, que no quería hablar de lo que había pasado. Pero yo no podía dejarlo así. Necesitaba respuestas, necesitaba saber qué era lo que habíamos visto. Empecé a investigar los archivos del lugar, buscando algún registro de incidentes similares. Lo que encontré me hizo cuestionar todo. En el archivo, había un reporte de 1993. Un hombre había llegado al CEMEFO después de haber sido encontrado flotando en un canal cercano, cubierto de lodo. Según los registros, el cuerpo había desaparecido misteriosamente de las instalaciones una noche. Nadie supo cómo ni por qué. Desde entonces, varios trabajadores reportaron haber escuchado ruidos en las bateas. Algunos decían haber visto sombras, otros escuchaban voces. Pero todos coincidían en una cosa: después de verlo, empezaban a sentir que algo lo seguía. No tardé en entender lo que significaba no es suficiente. Desde aquella noche, mi vida cambió. Las sombras en mi casa parecen más largas de lo que deberían. A veces, cuando abro el grifo del agua, escucho ese tic, tic, tic. Y en las noches más silenciosas, cuando todo está en calma, siento una presencia detrás de mí. Sé que tarde o temprano volveré a verlo. El hombre de la batea. Porque, como susurró esa noche, no es suficiente. Y nunca lo será. La mujer del pasillo. Trabajar en el CEMEFO nunca fue algo que imaginé hacer con mi vida, pero así es como terminé. En 2017 tenía ya un par de años en el servicio y aunque nunca fui un tipo supersticioso, el ambiente del lugar te hacía dudar de muchas cosas. Aprendes rápido a lidiar con la muerte, pero no con el silencio. Ese silencio pesado y profundo que solo existe en sitios donde la vida ya no tiene cabida. Era una noche común de turno, o al menos eso creía al principio. Como siempre, el edificio estaba frío, silencioso, con las luces fluorescentes parpadeando ocasionalmente como si estuvieran al borde de apagarse para siempre. Era medianoche, la hora en la que incluso el personal de seguridad se mantenía lo más lejos posible de las áreas donde almacenábamos los cuerpos. Me encontraba organizando unos expedientes en la oficina central, tratando de mantenerme ocupado para no pensar demasiado en los casos que habíamos recibido esa semana. El reloj marcaba la 1:34 de la madrugada cuando lo noté por primera vez. Las luces del pasillo principal, que daba acceso a las salas de autopsias, comenzaron a parpadear. No era algo inusual, el sistema eléctrico del edificio tenía décadas y era conocido por sus fallas. Pero esa noche, el parpadeo se sentía diferente. No era aleatorio, no era errático. Era lento, casi como si tuviera un ritmo. Al principio, pensé que tal vez alguien había pasado por ahí.
Aunque éramos pocos en el turno nocturno, a veces los encargados de limpieza o los guardias cruzaban esa área por error. Me levanté de mi silla y me asomé al pasillo. Lo que vi me hizo detenerme en seco. Al final del pasillo, donde la luz era más tenue, distinguí una figura. Era una mujer. Estaba de pie, inmóvil, con el cabello largo y oscuro cayendo hasta su cintura. Llevaba un vestido blanco, aunque estaba tan sucio y desgastado que el color apenas era distinguible. Mi primera reacción fue pensar que era una colega. Tal vez alguien del turno de la tarde se había quedado más tiempo o alguna enfermera había entrado por error. ¿Todo bien?, pregunté, tratando de sonar casual, aunque algo en mi pecho comenzaba a tensarse. La figura no respondió. Por un momento, pensé que tal vez no me había escuchado, pero entonces comenzó a caminar. No hacia mí, sino hacia una de las salas de autopsias al final del pasillo. Sus pasos eran lentos, deliberados, y el sonido de sus pies descalzos contra el suelo era apenas audible, como si el edificio entero estuviera conteniendo el aliento. Algo no estaba bien. Había algo en su forma de moverse, en la manera en que su cabello parecía flotar ligeramente a cada paso. Decidí seguirla, aunque cada parte de mi cuerpo me decía que no lo hiciera. El pasillo parecía más largo de lo normal esa noche, como si el aire entre nosotros se estirara con cada paso que daba. Cuando finalmente llegué a la puerta de la sala de autopsias, la vi. Estaba de pie en el centro de la habitación, de espaldas a mí. La luz parpadeaba más intensamente ahora, iluminándola a intervalos irregulares. Su cabello oscuro y húmedo caía sobre sus hombros, y aunque no podía verle el rostro, la tensión en mi pecho creció al notar algo más. El aire estaba helado. No el frío típico del edificio, sino algo que calaba hasta los huesos, como si el calor del mundo hubiera sido arrancado del lugar. ¿Hola?, pregunté de nuevo, mi voz quebrándose ligeramente. La figura comenzó a girar lentamente. Cada segundo que pasaba, sentía el impulso de dar un paso atrás, de huir, pero mis piernas no respondían. Cuando finalmente estuvo de frente a mí, sentí que el corazón se me detenía. Sus ojos estaban completamente blancos, sin pupilas, sin iris, como si alguien los hubiera cubierto de una capa de niebla. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y su boca, aunque cerrada, parecía contener un rastro de algo que no podía identificar. Pero lo peor fue la expresión. No era neutral, ni de tristeza, ni de enojo. Era vacío. Absoluto vacío. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, mirándola. Todo lo que recuerdo es que, en algún momento, la luz parpadeó una vez más, y cuando volvió, ella ya no estaba. La habitación estaba vacía. Pero el aire seguía helado, y el sonido de sus pasos descalzos aún resonaba en mi cabeza. Intenté convencerme de que había imaginado todo. El cansancio, el ambiente del lugar, las historias que uno escucha, todo se había combinado para jugarme una mala pasada. Decidí volver a la oficina, cerrar la puerta y quedarme ahí hasta que amaneciera. Pero la noche no había terminado. A las 3:12 escuché un ruido. Era leve, apenas un murmullo, pero lo suficiente para sobresaltarme. Provenía del pasillo nuevamente. Al principio, me negué a salir. Me quedé sentado en mi silla, mirando fijamente la puerta cerrada, esperando que el ruido se detuviera. Pero no lo hizo. Era como un susurro, aunque no podía distinguir palabras. Era un sonido constante, como si alguien estuviera hablando muy cerca pero al mismo tiempo muy lejos. Finalmente, reuniendo el poco valor que me quedaba, abrí la puerta de la oficina. El pasillo estaba vacío, pero las luces seguían parpadeando. Y entonces lo vi. En el suelo, justo en el centro del pasillo, había algo. Al principio pensé que era agua, pero al acercarme, me di cuenta de que era otra cosa. Era cabello. Me incliné para verlo más de cerca, y un escalofrío recorrió mi cuerpo al notar que no estaba simplemente tirado ahí.
Estaba húmedo, como si alguien lo hubiera arrancado de un lugar húmedo y oscuro. De repente, el susurro se detuvo. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un aire frío detrás de mí, un aliento helado que me erizó la piel. No me atreví a girarme. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, paralizado. Finalmente, cuando sentí que podía moverme, corrí de regreso a la oficina y cerré la puerta con fuerza. Me quedé sentado en una esquina, con las luces encendidas, esperando que el amanecer llegara. Cuando los primeros rayos de sol entraron por las ventanas, reuní el valor para salir del edificio. No dije nada a nadie. No habría sabido cómo explicarlo. En las semanas siguientes, intenté olvidarlo, pero nunca pude. A veces, en las noches, cuando estoy solo en casa, siento ese aire frío de nuevo y escucho esos pasos descalzos. Y cuando cierro los ojos, veo los suyos, blancos y vacíos, mirándome desde la oscuridad. Sé que ella sigue ahí, en algún lugar del pasillo, esperando. Y sé que algún día volveré a verla. Porque en lugares como el CEMEFO, los muertos no siempre se quedan donde deberían. El cadáver desaparecido. Trabajar en el CEMEFO siempre me pareció un trabajo que requería más paciencia que valentía. Cuando empecé en 2013, me sentía confiado. Sabía que era un lugar donde reinaba el silencio y que los muertos no podían hacerte daño. Eso era lo que me repetía, casi como un mantra, cada vez que las sombras de los pasillos se alargaban o el eco de mis propios pasos parecía demasiado fuerte. Pero lo que pasó esa noche cambió todo lo que creía saber sobre la muerte y lo que puede esconderse más allá de ella. Era una noche tranquila, lo cual no era raro. En el turno nocturno, las cosas generalmente se movían a un ritmo pausado. Mi compañero de turno, Ramiro, y yo habíamos pasado la mayor parte del tiempo organizando documentos y preparando los reportes para la mañana siguiente. Había algo casi relajante en esos momentos de silencio, cuando el único sonido era el zumbido de los refrigeradores y los ventiladores del edificio. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando recibimos una llamada. Era el guardia de seguridad de la entrada, quien nos informó que un familiar había llegado para reclamar el cuerpo de un hombre que había ingresado esa misma tarde. Revisamos los registros, un hombre de 58 años, fallecido por un ataque al corazón. Nada fuera de lo común. Ramiro y yo nos dirigimos al área de los refrigeradores para preparar el cuerpo y entregarlo. El refrigerador donde se encontraba el cadáver estaba en la segunda fila, en la bandeja número 7. Recuerdo perfectamente el momento en que abrí la puerta metálica. Sentí el frío helado golpearme el rostro, un frío que era normal en ese lugar. Pero lo que no era normal fue lo que vimos. La bandeja estaba vacía. Ramiro me miró, confundido. Revisé el número de la etiqueta en la puerta del refrigerador para asegurarme de que no me había equivocado. Era la bandeja correcta. Pero el cuerpo no estaba ahí. ¿Moviste algo?, pregunté, aunque sabía que no era posible. Nadie más había entrado a esa área desde que colocamos el cuerpo. Ramiro negó con la cabeza, su rostro reflejando la misma inquietud que empezaba a crecer en mi pecho. Revisamos el registro de los cuerpos, confirmando que nadie había autorizado un traslado. Entonces, comenzamos a buscar. Primero inspeccionamos las demás bandejas, una por una. Nada. Luego revisamos las salas de autopsia, pensando que tal vez alguien lo había movido por error. El edificio estaba vacío y el único sonido era el eco de nuestras pisadas. La sensación de que algo no estaba bien se hizo más fuerte con cada puerta que abríamos. Mientras caminábamos por los pasillos, el aire parecía más pesado de lo normal, como si el edificio estuviera conteniendo el aliento. Llegamos incluso a revisar las áreas menos usadas, como las oficinas de limpieza y el cuarto de mantenimiento. Nada. El cuerpo simplemente había desaparecido.
Decidimos regresar al refrigerador original, pensando que tal vez, de alguna forma, se nos había pasado algo. Pero la bandeja seguía vacía. Fue entonces cuando Ramiro notó algo. ¿Siempre estuvo así?, preguntó, señalando el interior de la bandeja. Me incliné para mirar. Había algo en el fondo, unas marcas apenas visibles en el metal, como si algo hubiera arañado la superficie. Eran líneas finas, irregulares, pero demasiado profundas para ser un defecto del material. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esto no estaba aquí antes, dije, aunque mi voz sonaba más insegura de lo que quería. Ramiro y yo intercambiamos miradas. Ambos sabíamos que algo extraño estaba pasando, pero ninguno quería decirlo en voz alta. La búsqueda continuó por horas. En algún momento, el guardia de seguridad se unió a nosotros, aunque lo único que hacía era quedarse en las puertas, mirando nervioso hacia el interior de las salas. La tensión era palpable, como si el edificio mismo estuviera observándonos, esperando algo. A las 4 de la madrugada, nos dimos por vencidos. Informamos al guardia que no habíamos encontrado el cuerpo y que tendríamos que reportarlo como desaparecido. Sabíamos que no tendría sentido, los muertos no caminan, no desaparecen por sí solos. Pero no había otra explicación. Decidimos quedarnos en la oficina hasta que llegara el turno matutino. Ninguno de los dos quería estar solo en ese lugar. Ramiro se quedó dormido en una silla, pero yo no pude cerrar los ojos. Cada pequeño ruido, cada crujido en el edificio, hacía que mi corazón se acelerara. Finalmente, alrededor de las 6 de la mañana, me armé de valor y decidí revisar una vez más el refrigerador, más por necesidad de tranquilidad que por otra cosa. Caminé solo por los pasillos, con la linterna en la mano, tratando de ignorar la sensación de que algo me seguía. Cuando llegué al refrigerador, sentí que el aire se volvía más frío de lo normal. Abrí la puerta de la bandeja número 7, esperando encontrarla vacía, como antes. Pero no fue así. El cuerpo estaba ahí. Me quedé congelado, incapaz de procesar lo que veía. Era el hombre, el mismo que habíamos colocado ahí la tarde anterior. Su rostro estaba cubierto por la sábana, como era costumbre. Pero algo llamó mi atención. Había una ligera curva en sus labios, apenas perceptible. Una sonrisa. No recuerdo haber visto esa expresión antes. Cuando lo colocamos en la bandeja, su rostro era completamente neutro, como cualquier otro cadáver. Pero ahora, esa sonrisa parecía burlarse de mí, como si supiera algo que yo no. Ramiro llegó unos minutos después, alarmado por el tiempo que había pasado sin mí. Cuando le mostré el cuerpo, su rostro se volvió pálido. Él también notó la sonrisa. Esto no es normal, dijo en un susurro. Decidimos no decir nada al turno matutino. Registramos el cuerpo como si hubiera estado ahí todo el tiempo, pero ambos sabíamos que no era cierto. En los días siguientes, evitamos hablar del tema. Sin embargo, algo había cambiado. A veces, cuando pasaba por el refrigerador, sentía como si algo me estuviera observando desde el interior. Otras veces, escuchaba pequeños golpes, como si alguien estuviera tocando desde dentro de la bandeja. No pude quedarme mucho más tiempo en el CEMEFO después de eso. Cada vez que veía un cuerpo con esa misma ligera sonrisa, me invadía la sensación de que estaba viendo algo que no debía. Algo que no era para este mundo. Hasta el día de hoy, no puedo dejar de pensar en esas marcas en la bandeja y en esa sonrisa que parecía decirme que la muerte no siempre es el final. Los gritos del elevador. Trabajar en el CEMEFO nunca fue un sueño para mí, pero era un trabajo estable, y eso era lo que necesitaba. En 2019, ya llevaba casi 5 años ahí, lidiando con cadáveres, papeles interminables y ese ambiente sombrío que parecía impregnar cada rincón del edificio. Había aprendido a convivir con la muerte, a verla como parte del día a día,
algo normal y sin misterio. Pero esa normalidad cambió una noche y desde entonces no he podido ver el lugar de la misma forma. El edificio donde trabajábamos era viejo, construido a principios de los años 70, con pasillos largos, paredes grises y un olor constante a desinfectante y humedad. Uno de los elementos más peculiares del lugar era un pequeño elevador que conectaba el área de ingreso de cuerpos en la planta baja con el sótano, donde estaba la morgue. Era un ascensor antiguo, lento, con paredes de metal desgastadas y un espejo que ocupaba una de sus paredes interiores. Nadie quería usarlo, pero a veces no había otra opción, especialmente durante los turnos nocturnos. Esa noche estaba solo. Era un viernes, cerca de las 2 de la madrugada. Mi compañero se había reportado enfermo y el guardia de seguridad, como siempre, estaba más ocupado viendo videos en su teléfono que haciendo rondas. No era la primera vez que me quedaba a cargo de todo el turno nocturno. El silencio del edificio, combinado con el zumbido constante de los refrigeradores de la morgue, me ponía los nervios de punta, pero me repetía que era algo a lo que ya estaba acostumbrado. Había pasado casi toda la noche organizando expedientes y asegurándome de que los cuerpos recién ingresados estuvieran registrados correctamente. Todo iba normal hasta que recibí una llamada. Era el conductor de la ambulancia, avisándome que acababan de dejar un cuerpo en el área de ingreso y que debía llevarlo al sótano. Me levanté con un suspiro, sintiendo el cansancio acumulado. Al llegar al área de ingreso, encontré la camilla con el cuerpo envuelto en una bolsa negra. No era raro que los conductores no esperaran a que alguien los recibiera, simplemente dejaban los cuerpos ahí y seguían con su trabajo. Revisé la etiqueta en la bolsa, un hombre, 47 años, muerte súbita. Nada fuera de lo común. Empujé la camilla hacia el elevador. Esa maldita máquina siempre me incomodaba. El espejo en su interior tenía manchas que nunca desaparecían, no importaba cuántas veces lo limpiaran, y el sonido de los cables al moverse hacía que todo el viaje se sintiera como un preludio de algo malo. Apreté el botón que llevaba al sótano y esperé a que las puertas se cerraran lentamente. El ascensor comenzó a descender con su acostumbrado chirrido. Todo iba normal al principio, hasta que escuché el primer sonido. Era un golpe suave, como si algo hubiera caído sobre el techo de la cabina. Miré hacia arriba, pero solo vi el techo metálico, con las pequeñas rejillas de ventilación y nada más. Pensé que tal vez había sido un ruido del sistema o algo que se había movido en el mecanismo. Decidí ignorarlo, pero entonces lo escuché de nuevo. Esta vez fue más fuerte, un golpe seco, seguido de un ruido extraño, como si algo se estuviera arrastrando sobre el techo del ascensor. Sentí un escalofrío en la nuca y apreté el botón para detener la cabina, pero el elevador siguió bajando, como si no respondiera a mis órdenes. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un grito. No era un grito cualquiera. Era un alarido desgarrador, como si alguien estuviera siendo torturado. Venía de encima del elevador, de algún lugar sobre el techo. Miré hacia arriba otra vez, esperando ver algo, pero no había nada. Solo el sonido, cada vez más fuerte, más intenso, llenando el pequeño espacio de la cabina. Mi respiración se aceleró y comencé a apretar los botones frenéticamente, tratando de que el elevador se detuviera o regresara al nivel de ingreso. Nada funcionaba. El grito seguía, un lamento lleno de dolor y rabia, y en medio de él pude distinguir algo más, palabras. No eran claras, apenas un murmullo entre los gritos, pero algo en mi mente me decía que eran para mí, que alguien, o algo, estaba tratando de comunicarse. Quise convencerme de que era un fallo en el sistema, algún ruido del mecanismo, pero la forma en que el sonido se arrastraba y resonaba dentro del elevador me decía lo contrario. De pronto, las luces parpadearon. Por un momento, el espejo del elevador captó algo que me hizo retroceder hasta la pared. No sé cómo describirlo. Era una sombra, alta y alargada, que se movía rápidamente detrás de mí, como si estuviera dentro de la cabina. Volteé de inmediato, pero no había nada ahí.
Cuando las puertas del elevador finalmente se abrieron en el sótano, casi me lancé fuera de la cabina, empujando la camilla con el cuerpo. El pasillo del sótano estaba oscuro, apenas iluminado por una luz al final que parpadeaba débilmente. Estaba en completo silencio, pero ese silencio no era normal. Era denso, como si algo estuviera acechando en las sombras. Mientras avanzaba por el pasillo hacia la morgue, el sonido volvió. Pero esta vez no eran gritos. Era algo más tenue, más inquietante, un susurro. No podía distinguir lo que decía, pero parecía venir de todas partes, rebotando en las paredes y el suelo. Llegué a la morgue y empujé la camilla hacia una de las bandejas refrigeradas. Quería salir de ahí lo más rápido posible, pero cuando abrí la puerta de la bandeja, algo me detuvo. Había marcas en el interior de la bandeja, como si alguien hubiera arañado el metal desde dentro. Las líneas eran profundas, irregulares, y estaban cubiertas de una sustancia oscura que no podía identificar. Mi mente buscaba una explicación lógica, pero nada tenía sentido. De repente, sentí un frío extremo detrás de mí, como si alguien hubiera abierto una puerta hacia un lugar helado. Me giré lentamente, y lo vi. Al final del pasillo, justo donde estaba la luz parpadeante, había una figura. Era alta y delgada, con una forma apenas humana, pero completamente oscura, como si absorbiera la poca luz que la rodeaba. La figura no se movía, solo estaba ahí, mirándome. No sé cómo lo supe, pero sentí que esa cosa venía del elevador. Era como si algo se hubiera traído conmigo, algo que no pertenecía a este mundo. Sin pensarlo, salí corriendo. Subí las escaleras en lugar de usar el elevador, con los susurros y los gritos aún resonando en mi cabeza. Cuando llegué a la planta baja, el guardia me miró sorprendido, pero no me detuve a explicarle nada. Salí del edificio y no volví a entrar hasta el amanecer. Desde esa noche, evité usar el elevador. Algunos compañeros me contaron después que habían escuchado cosas parecidas, pero nadie quería hablar mucho del tema. Decían que el edificio tenía su propia energía, que algunas cosas no se podían explicar. A veces, cuando cierro los ojos, todavía escucho esos gritos. Y lo peor es que, en mis pesadillas, siempre vuelvo a ese pasillo, siempre veo esa figura, y siempre siento que sigue esperando por mí. El susurro del refrigerador. Era el año 2014. Trabajaba en el servicio médico forense desde hacía 3 años, un trabajo al que pocos se atreven. Yo siempre he creído que no hay nada más aterrador que lo que puede hacer un ser humano en vida. Los muertos no son el problema, solía decirme. Pero, como aprendí esa noche, los muertos tienen formas muy particulares de recordarte que ellos también guardan sus secretos. El turno nocturno siempre era tranquilo. El silencio reinaba, roto solo por el zumbido de los refrigeradores y el eco de mis propios pasos. A veces era hasta reconfortante. Esa noche en particular, me quedé un poco más tarde revisando unos informes en la pequeña oficina que teníamos al fondo del edificio. Un caso reciente había llegado esa tarde, un hombre de unos 40 años, encontrado flotando en el río. Causa de muerte, indeterminada. Los papeles decían que no había signos de violencia externa, pero algo en el cuerpo me había parecido extraño. Una ligera sonrisa en su rostro, apenas perceptible, pero que no correspondía a lo que uno esperaría en alguien que murió de forma tan misteriosa. Eran las 2:24 de la madrugada cuando sucedió. Estaba concentrado en la pantalla de la computadora, revisando los detalles del caso, cuando escuché un sonido. Era leve, apenas un murmullo, como si alguien estuviera hablando en el pasillo. Pensé que tal vez era el guardia de seguridad, aunque nunca lo había visto rondar esa área a esas horas. Me levanté de mi silla y caminé hacia la puerta de la oficina, tratando de escuchar con más claridad. «Ayúdame», me detuve en seco. Era un susurro, suave pero inconfundible, que venía desde el área de los refrigeradores.
Por un momento pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Llevaba muchas horas despierto y el cansancio podía hacer estragos en la percepción. Pero entonces lo escuché de nuevo. Ayúdame, por favor. Esta vez fue más claro. Era una voz, débil, apenas un hilo de sonido, pero lo suficientemente real como para que mi corazón comenzara a latir más rápido. Miré alrededor, esperando encontrar alguna explicación lógica. Tal vez alguien se había quedado atrapado. Tal vez era una broma de mal gusto. Pero la única forma de averiguarlo era ir al lugar de donde provenía el sonido. Avancé con pasos lentos hacia la sala de los refrigeradores. El frío se sentía más intenso esa noche, o quizá era mi imaginación. Encendí la luz y el parpadeo de los fluorescentes hizo que las sombras en las esquinas parecieran moverse por un instante. Me acerqué a los refrigeradores, esas grandes puertas de acero inoxidable alineadas como si fueran nichos de un mausoleo moderno. El sonido volvió, esta vez más claro. Por favor, venía de la bandeja número 3. Sentí un nudo en el estómago. Esa bandeja pertenecía al hombre del río, el que había llegado esa tarde. Me quedé paralizado frente a la puerta, mi mano temblando mientras sostenía el mango. Sabía que era imposible, que no podía haber nadie vivo ahí dentro. Pero la voz era tan clara. Finalmente, reuní el valor suficiente y jalé la bandeja. El cuerpo del hombre estaba ahí, tal como lo había dejado unas horas antes. La misma piel pálida, las mismas manos rígidas descansando a los costados, y esa sonrisa. Pero ahora, algo era diferente. Sus ojos, que antes estaban cerrados, estaban entreabiertos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. El zumbido de los refrigeradores parecía más fuerte, más grave, como si el aire vibrara a mi alrededor. Cerré los ojos, tratando de tranquilizarme. Quizá los párpados del cadáver se habían aflojado por el frío, un fenómeno común en ciertos casos. Pero cuando volví a mirar, algo más había cambiado. La cabeza del cuerpo estaba girada, apenas unos grados, pero apuntaba directamente hacia mí. Retrocedí un paso, con el corazón martillando en mi pecho. Las luces del cuarto parpadearon de nuevo, y en ese momento escuché algo que me hizo querer salir corriendo, una respiración. No podía ser real. Los muertos no respiran. Los muertos no se mueven. Pero ahí estaba, el sonido débil, irregular, como si el cuerpo estuviera luchando por inhalar aire que sus pulmones ya no podían procesar. Sentí un sudor frío bajándome por la espalda y, contra todo instinto, me acerqué de nuevo. ¿Hay alguien aquí?, pregunté en un susurro, aunque sabía que no habría respuesta. Pero la hubo. Ayúdame, fue más fuerte esta vez, como si la voz estuviera justo junto a mi oído. Di un salto hacia atrás, casi tropezando con una de las mesas. El cuerpo permanecía inmóvil, aunque su sonrisa ahora parecía más amplia. No sé si fue mi imaginación, pero por un momento me pareció que los labios se movieron, como si estuvieran a punto de hablar de nuevo. Sin pensarlo dos veces, empujé la bandeja de vuelta al refrigerador y cerré la puerta de golpe. Mi respiración era un desastre y mi mente intentaba buscar una explicación lógica. Quizá alguien había grabado una voz y escondido un dispositivo en el cuarto para asustarme. Quizá era una broma de mal gusto de alguno de mis compañeros. Pero incluso mientras trataba de convencerme, sabía que no era así. El zumbido de los refrigeradores se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue como un vacío, como si el mundo entero se hubiera quedado sin sonido. De repente, todas las puertas de los refrigeradores comenzaron a vibrar. Primero fue un golpeteo suave, como si algo estuviera chocando contra el interior. Luego, el ruido se hizo más fuerte, como si decenas de manos estuvieran golpeando desesperadamente desde dentro, tratando de salir. No podía moverme. Mis pies estaban clavados al suelo, mi cuerpo entero paralizado por el terror. Solo podía mirar cómo las puertas temblaban y el sonido llenaba la sala, un caos ensordecedor que parecía venir de todas partes. Y entonces, se detuvo.
El silencio volvió, pero no era un silencio normal. Era pesado, opresivo, cargado de algo que no podía explicar. El frío del cuarto era insoportable, y mi aliento salía en pequeñas nubes frente a mí. Antes de que pudiera procesar lo que había pasado, la puerta del refrigerador número 3 se abrió lentamente, con un chirrido que me heló la sangre. La bandeja salió por sí sola, revelando nuevamente al hombre del río. Esta vez, sus ojos estaban completamente abiertos, y su sonrisa. Su sonrisa era demasiado amplia, casi antinatural, como si alguien le hubiera desgarrado las comisuras de los labios para que pudiera sonreír más. Lo último que recuerdo fue caer de rodillas, con la vista fija en esos ojos, que parecían mirarme directamente al alma. Desperté horas después, cuando el personal del día llegó. Estaba tirado en el suelo, temblando, incapaz de explicar lo que había pasado. Nadie me creyó, por supuesto. Dijeron que el estrés y la falta de sueño me habían jugado una mala pasada, que tal vez había tenido una especie de episodio. Pero yo sé lo que vi. Dejé el trabajo al día siguiente. Nunca volví a pisar ese lugar. Pero incluso ahora, años después, las noches nunca son tranquilas para mí. Cada vez que cierro los ojos, escucho ese zumbido, ese susurro, ese maldito ayúdame resonando en mi cabeza. Y a veces, cuando despierto en la oscuridad de mi cuarto, siento que hay alguien más ahí, sonriendo. El llanto del cadáver. Trabajar en el CEMEFO nunca es fácil, pero uno aprende a lidiar con ello. Aprendes a separar la muerte de tu vida diaria, a verla como parte del trabajo, algo técnico, sin emociones. Sin embargo, hay noches que se quedan contigo, que te persiguen y te susurran al oído incluso años después. La noche en la que escuché el llanto del cadáver fue una de esas noches. Era el año 2020, un año extraño por muchas razones. El mundo entero parecía al borde del colapso y el CEMEFO no era una excepción. Había días en los que los cuerpos llegaban en cantidades que no podíamos manejar y las noches parecían interminables. Pero esa noche en particular no era especialmente agitada. Había un par de cuerpos recién ingresados, pero todo estaba bajo control. Recibimos el cuerpo de una joven que había fallecido en un accidente automovilístico. Tenía 24 años. Recuerdo su nombre, pero prefiero no mencionarlo aquí. Había muerto de forma inmediata, según el informe, un choque frontal a alta velocidad. Aparentemente, iba sola en el auto. Su cuerpo llegó en una bolsa negra, con los documentos de ingreso que detallaban sus heridas. Aunque el impacto había sido brutal, su rostro estaba intacto, lo cual siempre me pareció extraño. Parecía estar dormida. La colocamos en el refrigerador, en la bandeja número 5. Era un procedimiento rutinario. Todo lo que teníamos que hacer era esperar hasta la mañana siguiente para realizar la autopsia y entregarla a su familia. Yo me encargué de los registros, anotando su información en el sistema, mientras mi compañero, Arturo, hacía una ronda rápida por el edificio antes de irse a descansar. Eran las 2 de la madrugada cuando lo escuché por primera vez. Estaba solo en la oficina, escribiendo en la computadora, cuando un sonido me hizo detenerme. Era suave, apenas un murmullo, pero claramente humano. Un sollozo. Pensé que Arturo había regresado, tal vez molesto por algo, así que me levanté de la silla y me asomé al pasillo. No había nadie. Volví a sentarme, convencido de que había sido mi imaginación. Pero el sonido volvió, esta vez más claro. Era un llanto, débil, entrecortado, como el de alguien que intenta contener las lágrimas pero no puede. Provenía del área de los refrigeradores. Mi primer pensamiento fue que alguien más estaba en el edificio. Tal vez uno de los guardias, o algún familiar que se había colado sin permiso. Aunque no era común, tampoco era imposible.
Caminé lentamente hacia el área de los refrigeradores, mi linterna en la mano, sintiendo como el aire se volvía más frío con cada paso que daba. El llanto continuaba, un sonido bajo y lastimero que me erizaba la piel. Cuando llegué, me detuve frente a las puertas metálicas de los refrigeradores, tratando de localizar el origen exacto del sonido. Era inconfundible, venía de la bandeja número 5, donde habíamos colocado a la joven. Me quedé inmóvil, tratando de procesar lo que estaba pasando. Mi mente buscaba una explicación lógica. Tal vez era una corriente de aire que hacía algún ruido extraño, o tal vez alguien había dejado algún dispositivo encendido por error. Pero nada de eso explicaba lo que escuchaba. El llanto continuaba. Era un sonido humano, lleno de dolor, de angustia. Y venía del interior del refrigerador. Tomé aire profundamente y, con las manos temblorosas, abrí la puerta metálica. La bandeja salió lentamente, chirriando contra los rieles. Allí estaba el cuerpo de la joven, exactamente como lo habíamos dejado. Sus manos cruzadas sobre el pecho, su rostro tranquilo. Pero el llanto se detuvo en el momento exacto en que abrí la puerta. Sentí un vacío en el estómago, como si el mundo entero se hubiera detenido por un instante. El silencio era abrumador. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador, pero ya no había rastro del llanto. Miré el cuerpo con atención, buscando algún movimiento, algo que me indicara que había oído mal, pero no había nada. Cerré la puerta de golpe y me alejé del refrigerador, mi respiración descontrolada. Quise convencerme de que había sido mi imaginación, el cansancio acumulado después de tantas noches sin dormir bien. Pero mientras caminaba de regreso a la oficina, sentí que algo me seguía. Era una sensación pesada, como si hubiera alguien detrás de mí, respirando justo en mi nuca. Me volví rápidamente, pero el pasillo estaba vacío. Arturo regresó poco después y decidí no decirle nada. No quería sonar como un loco, y además, ¿qué podía decir? Que había escuchado llorar a un cadáver guardado en el refrigerador. Nadie me creería. La noche transcurrió lentamente. Cada pequeño ruido me hacía saltar. Arturo se quedó dormido en una silla, pero yo no podía relajarme. Seguía sintiendo esa presencia, como si algo me estuviera observando desde las sombras. Eran las 4 de la madrugada cuando el sonido volvió. Esta vez, era diferente. No era un llanto, sino un golpe, repetido, constante, que venía del refrigerador. Decidí no ir. Me quedé sentado en la oficina, tratando de ignorarlo, pero los golpes se hicieron más fuertes. Era como si alguien estuviera golpeando desde dentro, exigiendo salir. Finalmente, no pude más. Me levanté y caminé de nuevo hacia el área de los refrigeradores, mis pasos resonando en el suelo como si fueran los únicos sonidos en el mundo. Cuando llegué, los golpes se detuvieron de inmediato. La puerta de la bandeja número 5 estaba entreabierta. No la había dejado así. Lo sabía con certeza. Me acerqué lentamente, sintiendo como mi cuerpo entero temblaba. Extendí la mano hacia la puerta y la abrí por completo. El cuerpo de la joven estaba allí, pero algo había cambiado. Sus manos ya no estaban cruzadas sobre el pecho. Ahora estaban a los costados, con los dedos ligeramente curvados, como si hubiera intentado moverse. Y su rostro ya no estaba tranquilo. Sus labios, antes cerrados, estaban curvados en una sonrisa tenue pero inconfundible. Una sonrisa que no había estado ahí antes. No recuerdo mucho después de eso. Cerré la puerta de golpe y corrí de regreso a la oficina, donde desperté a Arturo y le dije que no podíamos quedarnos más tiempo ahí. Salimos del edificio antes de que amaneciera. No volví a entrar al CEMEFO después de esa noche. Renuncié al día siguiente sin dar explicaciones. Pero el recuerdo de esa joven, de su llanto y de esa sonrisa perturbadora, nunca me ha dejado. A veces, en las noches más silenciosas, cuando estoy solo, creo escuchar ese sollozo otra vez. Y sé, en el fondo, que si abriera la puerta correcta, la encontraría ahí,
esperándome. El niñito del pasillo. Trabajar en el CEMEFO es algo que te endurece con el tiempo. Al principio, los olores, los sonidos y la presencia constante de la muerte te hacen cuestionar si realmente puedes soportarlo. Pero con los años, te acostumbras. ¿O eso crees? La rutina diaria, las autopsias, los registros, todo se vuelve mecánico. Aprendes a ignorar las sombras que parecen moverse de reojo y los ecos que resuenan en los pasillos vacíos. Te convences de que son cosas de tu imaginación, fruto del cansancio. Pero hay noches que te recuerdan que no todo lo que ocurre en ese lugar tiene una explicación. Era el año 2016, una época extraña en el CEMEFO. Varios compañeros comenzaron a reportar avistamientos que, en cualquier otro contexto, habrían sido desestimados como historias de turno nocturno. Todos hablaban de lo mismo, un niño pequeño, de unos 6 o 7 años, corriendo por los pasillos. Algunos decían haberlo visto de reojo, otros aseguraban haber escuchado risas infantiles a lo lejos. Lo extraño era que, durante esas semanas, no había registros de cuerpos infantiles en la morgue. Recuerdo que me reí cuando escuché las historias por primera vez. Pensé que eran bromas o que alguien había confundido una sombra con algo más. Pero lo que me inquietó fue la consistencia. Los reportes venían de diferentes personas, en diferentes horarios, y siempre eran los mismos detalles: un niño pequeño, con ropa sencilla, corriendo descalzo por los pasillos. No fue hasta una noche, en el turno nocturno, que lo vi por primera vez. Era una jornada tranquila. Habíamos tenido pocos ingresos, y la mayoría de mis compañeros ya se había ido. Solo quedábamos el guardia de seguridad y yo. Estaba terminando de revisar unos expedientes en la oficina cuando, de repente, escuché un sonido en el pasillo. Eran pasos. Ligeros, rápidos, como si alguien estuviera corriendo. Pensé que era el guardia, aunque no tenía sentido que estuviera corriendo a esas horas. Me levanté de mi silla y me asomé al pasillo. No vi nada, solo las luces parpadeantes que parecían luchar por mantenerse encendidas. Sin embargo, el sonido continuaba, alejándose hacia el final del pasillo. Algo me empujó a seguirlo. Tal vez fue la curiosidad, o quizá una necesidad de demostrarme a mí mismo que no había nada. Caminé lentamente, con el eco de mis pasos acompañándome, hasta llegar al área de los refrigeradores. Todo estaba en silencio. Por un momento pensé que había imaginado el sonido, pero entonces lo vi. Al final del pasillo, justo donde la luz era más tenue, estaba la silueta de un niño. Era pequeño, con el cabello oscuro y revuelto, y llevaba puesta una camiseta y un pantalón corto que parecían mojados. Me quedé paralizado. No tenía sentido que un niño estuviera ahí. Nadie más había ingresado al edificio, y yo mismo había cerrado la puerta principal hacía horas. ¿Hola?, pregunté, mi voz sonando más débil de lo que esperaba. El niño no respondió. Solo se quedó ahí, mirándome. No podía verle el rostro con claridad, pero algo en su postura me hacía sentir que no estaba asustado. De hecho, parecía tranquilo, casi curioso. Di un paso hacia él y en ese instante se giró y corrió hacia una de las salas de autopsias. Sus pies descalzos no hacían ruido, pero podía ver claramente cómo desaparecía tras la puerta. Corrí tras él, aunque no sé por qué lo hice. Una parte de mí sabía que algo estaba mal, pero necesitaba respuestas. Cuando llegué a la sala, la puerta estaba entreabierta. La empujé lentamente y encendí la luz. La sala estaba vacía. Todo estaba en su lugar, las mesas de autopsia, las herramientas, las bandejas. Pero no había rastro del niño. Caminé hasta el centro de la sala, tratando de entender lo que acababa de pasar, cuando algo llamó mi atención. En el suelo, cerca de una de las mesas, había un charco de agua. Y en el agua, perfectamente visibles, estaban las huellas de unos pies pequeños, descalzos.
Un escalofrío recorrió mi espalda. Las huellas no se dirigían hacia la puerta por donde había entrado. En lugar de eso, iban hacia la pared del fondo, donde no había ninguna salida. Me acerqué lentamente, siguiendo las huellas, hasta que éstas simplemente se detuvieron. Era como si el niño se hubiera desvanecido en el aire. Me quedé ahí, mirando el suelo mojado, sintiendo como el silencio de la sala se volvía opresivo. Fue entonces cuando escuché algo que me hizo dar un salto, una risa. Era suave, apenas un murmullo, pero claramente infantil. Provenía de algún lugar detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La sala estaba vacía. Decidí salir de ahí. Apagué la luz y regresé a la oficina, mi corazón latiendo con fuerza. Traté de concentrarme en mi trabajo, convenciéndome de que todo había sido mi imaginación. Pero no podía olvidar esas huellas, ni la forma en que el niño me había mirado. Pensé que todo había terminado, pero no fue así. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando lo vi de nuevo. Estaba sentado en mi escritorio, intentando ignorar la sensación de que algo me observaba, cuando noté una sombra en la puerta de la oficina. Levanté la vista, y ahí estaba, el niño, de pie, mirándome fijamente desde el marco de la puerta. Esta vez, pude verlo con más claridad. Su rostro era pálido, demasiado pálido, como si la sangre hubiera abandonado su cuerpo hace mucho tiempo. Sus ojos eran grandes y oscuros, y su expresión no era de alegría ni de tristeza. Era vacía. Me levanté lentamente, sin saber qué hacer. ¿Quién eres?, pregunté, aunque no esperaba una respuesta. El niño inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera estudiándome. Luego, dio un paso hacia atrás y desapareció en el pasillo. Me levanté de golpe y corrí tras él, pero cuando llegué al pasillo, ya no estaba. Lo único que quedaba eran las mismas huellas mojadas en el suelo, guiándome hacia el área de los refrigeradores. No tuve el valor de seguirlas. Esa noche no pude dormir. Cuando llegó el turno matutino, les conté a mis compañeros lo que había pasado. Algunos se rieron, diciendo que seguramente estaba cansado o estresado. Pero otros, los que habían escuchado las mismas historias, me miraron con seriedad. «Es el niño», dijo uno de ellos. «Siempre aparece en los pasillos, pero nadie sabe por qué». Nunca volvimos a hablar del tema, pero desde entonces, evité quedarme solo en el CEMEFO durante las noches. A veces, incluso ahora, cuando cierro los ojos, veo su silueta en la puerta de mi habitación. Y aunque sé que es imposible, puedo escuchar el eco de sus pasos descalzos corriendo por los pasillos de mi mente.